Yo les quiero presentar al fundador de What the Fuck, al productor audiovisual y emprendedor social. Él es Andrés Figueredo. Buenas noches. Bueno, como pueden ver, esta charla se llama Arte y Delincuencia. Para hablar un poco del tema de paz en Venezuela, creo que es importante hablar del tema de la delincuencia. Más que nada hoy en día en la situación que estamos viviendo y que conocemos. Y para hablar de delincuencia no podemos dejar de hablar del tema de las cárceles de Venezuela. Muchos de nosotros conocemos dónde estamos en ese respecto y creo que es una realidad que muy pocos en verdad conocemos. Conocemos como la superficie de lo que se cuenta, pero las historias de vida, lo que en verdad sucede detrás de los muros en ese mundo, la mayoría no lo conocemos y creo que eso nos lleva muchas veces a juzgar más allá de tratar de entender la posición del otro. Y creo que una de las cosas más importantes que necesitamos como venezolanos entender es generar empatía, es entender y tener empatía hacia distintas realidades que las nuestras. Creo que muchos de los cambios que han venido socialmente en Venezuela se han orientado hacia eso, pero tenemos que tratar de consolidar eso como un movimiento y más allá que simplemente ser artistas que estamos haciendo un proyecto, porque no solamente es una disquera, es una productora audiovisual, son fotógrafos, son freelancers que se han unido a este movimiento intentando poner su granito de arena a través de la cultura, a través del arte, a través de la música para lograr cambiar realidades muy distintas a las de nosotros. Mi historia con esto y por dónde empezar es muy complejo porque tiene muchísimas conexiones, pero todo se resume en una conversación que yo tuve en el 2009 con Gilbert Caro. No sé si está aquí Gilbert. Él ahorita es diputado, pero cuando yo lo conocí estaba recién salido de la cárcel del Rodeo. Y él me contó su historia, yo tenía apenas 17 años, y me quedé impresionado por lo que él había vivido, por el mundo que él había tenido que pasar, por la realidad de una cárcel venezolana. Más allá que ver videos, más allá que ver fotos, saber algo de la persona, saber algo desde la perspectiva individual de quien había pasado por esas atrocidades me movió muchísimo. Y con una mentalidad completamente ingenua pensé, bueno, yo voy a hacer un documental de eso, pues. Y él me dijo que para hacer un documental de las cárceles yo primero tenía que conocerlas, que primero tenía que ir a esa realidad a la que yo quería contar, porque cómo contarle algo a los demás, cómo lograr contar una historia si no la entiendes, si no la vives como la cuentas. Eso me llevó por primera vez en el 2009 a la cárcel del Rodeo, donde empezó el proyecto fotográfico inicialmente como concepto. Todavía era menor de edad, de hecho tuve que sacar una cédula falsa para poder entrar al rodeo. Y en ese momento ni siquiera había seguridad. Pues, o sea, yo pasé con mi cámara en mi bulto, el guardia nacional la vio y dijo pasa. Y la verdad es que fue desde el momento en el que entré a la puerta como si hubiese pisado otra dimensión. O sea, pasé de la puerta y casi que el mundo me dio una vuelta porque las energías que ahí se viven, los olores que ahí se viven, el hacinamiento y las condiciones humanas detrás de este mundo son inimaginablemente preocupantes. Y desde tan corta edad yo no entendía cómo era posible que un sistema que en teoría lo que busca es la reinserción de la persona, no el castigo, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. El castigo era lo que se utilizaba en la antigua Gran Bretaña como mecanismo de control poblacional. Nosotros pasamos a un sistema de reclusión que tiene sus pros y sus contras. Una de las contras es el aislamiento de la sociedad. Si nosotros aislamos a los presos, si nosotros los ignoramos a las personas que han fallado, sin importar la razón, hay muchas razones por las que alguien puede fallar, hay muchas historias, hay muchos momentos, hay muchas cosas que causan a una persona llegar a ese momento. Y a nosotros como individuos es muy difícil tener ese juicio y aseverarlo hacia otra persona. Dentro de la cárcel, sin en verdad todavía tener mucha idea, fui viendo este mundo que realmente fue una de las cosas más asquerosas que he visto. Habían cucarachas por todos lados, las moscas se movían como parecían una alfombra. Me acuerdo que una vez estaba viendo la basura, como una gente recogiendo basura al final y había algo verde que se movía así y cuando me acerqué eran millones de moscas como encima de la basura y encima del pupú porque no habían sistemas de desagüe. Entonces, si tú tienes estas infraestructuras, si tú tienes un mundo donde no
creas las condiciones necesarias para que el individuo cambie. Si no tienes ningún tipo de clase, ¿qué esperas que pase cuando esa persona salga de ahí? La pena máxima en Venezuela son 30 años. La mayoría de la gente sale antes de los 30 años por el tema de las redenciones. ¿Cómo esperas que salgan de este sistema? Entonces, una de las cosas, ahí está Gilbert, este fue uno de los momentos más fuertes que yo he vivido durante todo este tiempo visitando las cárceles. Y el día que nosotros llegamos al rodeo, entramos a la enfermería del penal. Esto es la enfermería. O sea, eso es la cama donde acuestan a los presos que están enfermos. Este tipo le dan una pastilla que llaman la milagrosa. No tenía ningún tipo de medicina para tuberculosis. Como 9 meses tenía sin comer. Supuestamente, el día que yo y Gilbert llegamos, a ese señor le tocaba la libertad. Él había estado preso por robarse un reloj. Tenía 3 años preso. El día que le tocaba la libertad, lo sacaron de la cárcel, el director del penal, me acuerdo, se llama Rogelio, lo sacó fuera y lo dejó ahí tirado, porque ese hombre era libre y ya eso no era problema suyo. Yo y Gilbert decidimos llevarlo en una ambulancia a la misión Negra Hipólita, no lo quisieron aceptar y lo llevamos a un hospital donde se terminó muriendo el día siguiente. Eso a mí me llevó a muy temprana edad a preguntarme qué tipo de justicia se hace en este país. Si una persona que se roba un reloj es permitido que caiga en estas condiciones y que se muera de esta manera, ¿cómo podemos asegurar que no hay pena de muerte en las cárceles venezolanas? ¿Cómo podemos asegurar de que es una sociedad que está buscando el progreso de su gente cuando los más oprimidos y los más marginalizados, que son los presos, tienen estas condiciones de vida? Este proyecto pasó a ser más que solamente un proyecto artístico, pasó a crecer y se puso en pausa por un momento porque yo me fui a estudiar para afuera, tuve 4 años afuera y cuando regresé siempre tenía esa voz en mi cabeza que me decía, tienes que terminar este proyecto, tienes que terminar este proyecto, porque ese momento a mí me había marcado como ningún otro momento en mi vida. Y me acuerdo que viendo al Señor, yo le pedí permiso para tomarle una foto, era un recordatorio para mí de decir, no puedes solamente observar esta realidad, tienes que contársela a los demás y ver qué pueden hacer también otros al respecto. Porque sí es verdad que un individuo no puede mover tanto, pero puede causar una historia que hace que se muevan muchas personas. Cuando yo regreso, en ese momento, del 2009 al 2011, 2012, empieza a empeorar muchísimo la situación penitenciaria del país. Pasó lo del rodeo, la intervención del rodeo, pasaron intervenciones en Yare, pasaron intervenciones en distintos penales del país, donde se veía que la situación se iba agravando. Y yo todavía con la mentalidad de regresar a hacer este documental, pensé, bueno, vale la pena meterme en este mundo tan complicado, vale la pena en verdad arriesgarse a que suceda algo dentro de este mundo. Y la misión era tan importante que se decidió continuar. Y con Gilbert decidimos montar un equipo nuevo, porque sabíamos que el proyecto había crecido, sabíamos que íbamos a tener que tener mucho más fuerza, y fue cuando conocimos a Radamés, Gilbert y Burguillos, que eran unas personas importantísimas durante el proyecto, porque fueron, mira, ahí está Gilbert, yendo para una conferencia, empezó dando conferencias, este es Marlon, trabajando de mototaxista. Ahorita también Radamés, que es el pastor de la iglesia Liberados en Marcha, ayuda a reinsertar a presos en su comunidad del Milagro, en el barrio del Guatire, y este es Carlos Urguillo, con quien he estado viajando para arriba y para abajo y entrando a todas las cárceles desde hace varios años. Y ellos, más que personas que me ayudaron durante el proyecto como productores, como contándome sus historias, fueron personas que me dieron una perspectiva muy distinta de vida, porque no solamente habían vivido en etapas muy distintas a las mías, los 4 son expresidiarios, los 4 son mayores de 40 años y han vivido mundos muy diferentes. Y me enseñaron durante todo este tiempo a entender la diferencia que existe entre nuestras sociedades. Es impresionante cómo cuando tú en verdad no solamente escuchas, sino vives parte de esa realidad, logras entender tu sector o de donde tú vienes o tu burbuja o como tú lo quieras llamar desde una manera muy distinta. Y eso es lo que a nosotros durante este proyecto constantemente nos recordaba que esto era algo que valía la pena, porque cada vez teníamos más posibilidades de ver un mundo distinto, de ver cómo cambiar Venezuela desde adentro de la delincuencia, desde adentro de uno de los factores que más está afectando a nuestro país y que está haciendo que nuestros jóvenes se vayan del país. O sea, al miedo
que ha sucedido no hay que huirle, hay que lucharlo, hay que confrontarlo. Y este tipo de iniciativas, el arte, es un mecanismo a través del cual nosotros podemos hacer eso. Nosotros pasamos mucho tiempo haciendo este proyecto y la verdad es que hubo momentos de mucho miedo, hubo momentos de amenazas, hubo momentos de vivir realidades muy complejas porque estás caminando en un mundo muy complejo. Pero nosotros seguimos caminando y nosotros persistimos a pesar de las peleas, a pesar de los conflictos internos, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de todo lo que había como complicaciones en ese mundo, nosotros seguimos y bueno, ahorita les quiero dejar un tráiler para que vean lo primero que son la audiencia primera en Venezuela que va a ver esto. Esperamos que salga el año que viene. Creo que me salté una lámina, así que me salté esta, después regresamos al sistema de justicia. Él puede esperar. Las luces. Si el mundo o todo aquel que le preste atención a esto, debería de ser un impacto, porque esto no es payaseo, esto no es un montaje, no, le estamos hablando en vivo y en directo, y le estamos hablando hombres que vivimos y sufrimos. Te voy a contar verdaderamente lo que yo pasé en el mundo de la delincuencia. Es la manera rápida de ganar dinero y ser tú en el barrio. Y un varón dando la gloria a Dios, el garitero me le dio en el pecho. Y lo último que dijo, pastor, me dieron. Somos defensores de los derechos humanos. Ellos tienen que ir presos. No queremos a la guardia en el penal. Mientras que estemos pagando el proceso, este es el baño. Si somos venezolanos, no tienen que defender ustedes que tienen la cámara. ¿Qué hace un hombre después que está preso, enrejado, con una pistola allá adentro? ¿Qué hace? O sea, ¿qué estás creando tú allá adentro? Tú estás creando un monstruo. Yo una vez lloré, estoy hablando con ya tiempo preso, un momento me sentaba en mi cama así a ver por las ventanas y lloraba de desolación, de tanta tristeza, de ver que, uy, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi familia? ¿Será que algún día lo veo? ¿Tendré la oportunidad de salir de aquí? Porque yo un momento donde yo veía que salían era muerto. Y yo decía, bueno, a mí también un día me espera salir muerto de aquí. Cuando un barrio no tiene cultura, no tiene salud, no tiene deporte, esa es la primera cárcel. Cuando Andrés nunca pensó que un delincuente le podía estar manejando en su camioneta, Andrés. Oye, de verdad que la vida da vuelta, oyó. Por eso es que nadie sabe para dónde va hasta que no llega. Bueno. Como parte de esa realidad que no es secreto para nadie, pues, todos sabemos que dentro de varias de las armas, de las cárceles en el país hay armas, sabemos que existe el control de los pranes, sabemos que son infraestructuras paralelas de Estado que se han montado en nuestro país y que es una realidad que si no se documenta, si no se cuenta, si no se discute, va a quedar siendo un círculo muy peligroso en un grupo, en un sector de la sociedad que tiene mucho poder de causar daño. Si tú no cambias la vida de un delincuente, ese delincuente va a estar en la puerta de tu casa, como dice Gilbert muchas veces. Si nosotros logramos a través de movimientos e iniciativas sociales, como la que les voy a presentar ahorita, cambiar esa realidad, es un ladrón menos, es un secuestrador menos, es una persona menos que amenaza y es la manera de combatir la delincuencia, es la manera de combatir el miedo y es a través de iniciativas que permitan el entendimiento, que permitan buscar cómo de un lado y el otro se pueden llegar a soluciones factibles. Los procesos de paz son necesarios y Venezuela está en una situación de guerra. Puede que nosotros aquí no lo vivamos a la misma manera que otras personas en otros sectores. A nosotros la mayoría nos han secuestrado familiares, nos han robado, hemos pasado por situaciones de extorsión, pero
la gente que en verdad se está muriendo, la gente donde está la realidad de la guerra en Venezuela es en los sectores populares de los barrios, es en los chamos entre 15 y 25 años que no tienen salida económica, que no han estudiado ni siquiera primaria, que están como parte de la economía informal entrando dentro de ese sector de, bueno, primero vendo drogas, cuando vendo drogas me lleva a tener una pistola, cuando tengo una pistola tengo que tener mi aliado, cuando tengo mi aliado tengo mi culebra, y empieza ese sistema de control que principalmente es monetario, principalmente es material y de conciencia. Nosotros, viendo esta realidad, no queríamos solamente documentarla, y eso fue uno de los grandes temas que tuvimos como equipo, como artistas y como expresidiarios también, que todos éramos parte de una misma familia, de buscar cómo cambiar esa realidad. ¿Qué hacíamos? Que documentar es un lado, es el contar la historia, es el que ustedes se enteren de esto, es el que ustedes vean las experiencias de vida de las personas que han vivido esto. Y seguimos llevando iniciativas sociales como equipos de básquet, equipos de béisbol, música, y un día hicimos un concierto en el Penal donde llevamos a Cancerbero y a Enciclopedia. De hecho, fue la primera vez que nos quedamos a dormir en el Penal. Había mucho miedo ese día, pero bueno, se durmió unos chinchorros finos y logramos, después de mucho tiempo, tomando una bebida que se llama Miche, que tienen allá adentro, se nos ocurrió la idea de construir un estudio de música dentro del Penal. La idea de construir este estudio era, desde adentro, lograr cambiar parte de la realidad de un centro penitenciario tan complejo como la PGB. Un centro penitenciario controlado por pranes, un centro penitenciario donde las drogas, las armas y la violencia abundan. ¿Cómo lograr desde adentro cambiar eso? Con la música buscamos y conseguimos un mecanismo. Estos son imágenes de cómo es el Penal. O sea, no es un lugar que es propicio para la reinserción. Los niños están por todos lados, al lado de drogas, al lado de granadas, al lado de armas. Eso es una realidad que nosotros como venezolanos no podemos permitir que siga pasando. No podemos mirar para el otro lado y simplemente decir, berro, qué evento tan complejo hay, qué realidad tan dura. Nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad también. Esto nos afecta. Los niños de estas personas pasan a ser parte de un círculo vicioso que si tú creces con tu papá con una pistola, con una droga de marihuana al lado, con todos estos elementos, tú vas a tener una vida muy distinta. Y entonces este proyecto fue una iniciativa que logró crear una hermandad, que logró crear un entendimiento interno entre nosotros para construir algo que tuviese un impacto a futuro. Para que el mensaje que le llegaba a los chamos de este disco de música no es el hip hop que se hacía antes, no es la música que se hacía antes que propiciaba a la gente a agarrar una vereta, agarrar una pistola, no es ese tipo de mensaje, porque la música y la cultura tienen muchísimo poder de influencia sobre los jóvenes y sobre lo que los chamos están pensando, los chamos de 15 y 25 años, esos mismos chamos que se meten en el mundo de la delincuencia. Si tú tienes gente dentro de las cárceles que ya vivió esa realidad, que te cuenta esta historia, que pasas a vivir sus experiencias, no solamente a través de la música, sino a través del video, a través de fotografías, a través de los nuevos canales de comunicación que hay, se genera una conversación donde empieza a existir la empatía. Y para que pueda existir el cambio, para que pueda existir la pacificación en Venezuela, la empatía es necesaria, porque si no, no nos vamos a entender los unos a los otros. Sea en la política, sea en el sector empresarial, sea en el sector educativo, en el sector que ustedes quieran. Si nosotros no entendemos y no tratamos sinceramente de ver el punto de vista del otro, no vamos a progresar como sociedad. Sin mucho más que decir, les voy a dejar el tráiler de Free Convict para que vean más o menos lo que ellos son como iniciativa y disfruten un poco de lo que se ha montado también en imágenes para que vean lo que se ha hecho ahí. Bueno, les dejo el tráiler y después una sorpresita. Es rudo, ¿viste? Al principio. Aprender todo, aprender a convivir entre los malandros y crear otro punto de vista que la sociedad no conoce. Es otro mundo. Cada vez que tengo tiempo lo que hago es agarrar el cuaderno y desahogarme en él. Preso, perdemos el tiempo. Y ya yo no quiero seguir perdiendo tiempo sabiendo que tengo un don que Dios me dio. La cárcel no es todo el tiempo como la gente se lo imagina, que todo el tiempo todo el mundo quiere morirse, todo el mundo quiere matar. Ve, así como yo conozco a otros convives que son mis hermanos de música, mis hermanos de hip hop, mis hermanos de cárcel, los que me ayudan, los que me pueden dar un plato de comida cuando lo necesite, así como cuando lleguen a mí, saben que no tienen las puertas cerradas nunca. Mira hacia arriba, siempre hay alguien que te cuida. Nunca pierdas tu fe ni tu optimismo.
continúen la lucha. Esto es Free Combi, man. Wow. Somos rap carcelario, otra cosa, esto no es competir, no es rap gasta, no es competencia. Para mí el hip hop fue volver a la vida. Darme cuenta que sí hay cosas importantes por las que luchar. Nosotros somos más que un grupo, que un crew, que una clica, somos una familia. Como toda familia, hay diferencias, las cuales gracias a Dios siempre solucionamos y siempre seguimos nuestro rumbo fijo, sin titubear y sin flaquear. Esto es Free Combi. Bueno, y ahorita como parte de una presentación especial, por primera vez se va a presentar un tema del disco que logramos grabar. Todavía estamos a la espera de cuándo lo vamos a sacar. Me gustaría que en el interludio, quienes están interesados en ser parte de esto, en ser parte de la iniciativa y de la campaña que vamos a hacer para que la gente se informe de lo que estamos haciendo, conozcan a los miembros de Free Convict, varios de ellos están afuera. También Radamés, Urguillo, Gilbert, ellos están aquí para que los conozcan, y si están interesados en saber más de esto y están interesados en ver cuándo sale el documental, cuándo sale el disco y los procesos que vienen, para que se inscriban allá arriba. Y bueno, antes de retirarme, me gustaría presentarles a Freedom de Iker Carvajal, que es uno de los miembros de Free Combi. Dale. Chao. Sí, sí. Esto es el arte versus la delincuencia. El Free Combi, nigga. Basta de pelear batallas sentado tras de sillones. Basta de mover al mundo solo apretando botones. Basta de tener bocones representando el gueto y de que ignoren a la gente que solo exige respeto. Basta de tantos microbios en redes televisivas y de que no haya antivirus para una mente inactiva. Que a los 12 los chamitos hablen de sexo y motora y a los 13 los menores quieren tener una pistola. Me cansé de que internet, más que ayuda intelectual, se convirtió sobre todo en sede sexual y virtual. Basta de que el sueldo alcance para vivir solo un día y que para sobrevivir haya que revender comida. No me reniego del barrio donde hay madres trabajando y el trabajador humilde no entiende qué está pasando. Que la escasez monetaria nos trae los pies en el barro, que sea esclavizado por su mísero salario. Me cansé que en las mañanas me despierte la injusticia con el látigo que deja las experiencias vividas, que me sujete al grillete del sistema en el que vivo y me encadene a los trabajos de las máquinas de vida. Me cansé de vivir de la injusticia, me cansé de ver perder mi nación, ya me cansé de que tan grande sea nuestra deuda que incluso nuestras empresas optan por la migración. Ya me cansé de injusticias judiciales, me cansé de sus juntas, sus dilemas, me cansé de esforzarme por tener los reales para pagar un PC con tanto error de sistema. Es que hasta cuándo y hasta dónde pensamos llegar, el tiempo ha de pasar, el pleito ya nos comienza a pesar, aunque a pesar de todo andamos a fuerza de codo buscando alternativas para tener un buen acomodo y para echar para adelante sin pensar solo en ser un maleante, aunque el maleante dice firme aquí vistiendo elegante en un mundo farsante, pie pequeño y paso gigante, para que se te parte el cuello cada vez que yo cante. ¿Ves cómo es la manera de hacer saber que todo no está en ver TV, del SD en DirecTV, sino en vivir y ver por ojos propios cómo duermen al planeta con su venta de opio? O mejor dicho, se adueñan de los carteles y a través de las pantallas te hacen ver lo que quieren. Incautaron, quemaron, votaron, mas nunca dicen cuánto guardaron, cuánto dejaron. Pues al fin y al cabo, quien tenga 4 dedos de frente sabe que por un policía corrupto hoy día tienen armas los delincuentes. Y el que dice que un malandro no es gente es porque no tiene un arma contra quien te mate un hermano de frente. Los policías han transformado en delincuentes frustrados. Nuestros ministros se han vuelto nuestros capos pesados que en pasado tuvieron la oportunidad de llenar el bolsillo para adueñarse de nuestra ciudad. Chao, chao. Ya me cansé. Mira, antes que nada, ya me cansé. Mano, quisiera dedicarle este aplauso a todos mis amigos, mis hermanos que están en la Penitenciaría General de Venezuela, que lamentablemente a lo mejor no pueden estar en este momento aquí, pero yo sé que me brindan el mismo apoyo que me estarían brindando estando frente a mí. Muchas gracias.